Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, entonces en la clase anterior estábamos revisando los tipos de interacciones que originan diferentes formas de cromatografía, ¿no? Si recuerdan, tal vez voy a devolverme un poquito para eh, volver a tomar el curso de lo que íbamos abordando. Estas técnicas, primero que vimos en la clase anterior, fueron estas dos basadas en la polaridad, la cromatografía de fase normal, la fase reversa, vimos algunos ejemplos, y de aquí concluimos que la selección de la fase estacionaria depende del analito. Por ejemplo, fase normal se utiliza para analitos polares, fase reversa para analitos apolares, y concluimos también que esta era una de las más empleadas, y vimos un par de ejemplos. Luego Profe, abordamos... Sí, sí. profe, qué pena, no sé si soy solo yo o es que se le escucha algo entrecortado. No sé los demás qué piensen. Yo lo escucho bien. Bueno, les estaba mostrando las técnicas que ya habíamos abordado. Y aquí, en la cromatografía de interacción hidrofóbica, pues es una cromatografía parecida a la de fase reversa, con relación a que la fase estacionaria es hidrofóbica o no polar, ¿no? Pero esta es un poco menos hidrofóbica que la anterior. En la anterior vimos que el solvente era moderadamente polar. Por ejemplo, citamos el caso del acetonitrilo, que es un compuesto que tiene una parte hidrofóbica, pero es también polar, ¿no? Entonces nos sirve para ese tipo de cromatografía. En la interacción hidrofóbica, recuerdan que habíamos dicho que la fase estacionaria es un poco menos polar, pero menos hidrofóbica que la anterior. Em, Se utilizan compuestos, por ejemplo, entre 2 y 10 átomos de carbono si son cadenas alifáticas, ¿no? Y el solvente es muchísimo más polar que el que se usa en la cromatografía de fase reversa, ¿no? Se utilizan sales y les mostré pues un caso de ilusión de unas proteínas. Siguiendo pues con la otra técnica, está basada en interacciones específicas. Aquí pues voy a tener un momento al respecto. Entonces, cada una de estas interacciones que están aquí mostradas son interacciones que se dan por una alta especificidad. Digamos que esa es la característica de este tipo de cromatografía. En esencia, lo que se hace es tener una fase estacionaria, puede ser un soporte sólido, y tener sobre esa superficie, ya sea por un enlace covalente o de alguna otra forma, pero enlazado fuertemente a la fase estacionaria, lo que yo podría llamar a ver, yo puedo llamar esto, digamos, un receptor. Receptor, pues, que puede ser de diferentes tipos, por ejemplo, puede ser una enzima, puede ser un anticuerpo, puede ser una proteína, ¿sí? De hecho, pues, sin importar de cuál se trate, todos son proteínas. Los anticuerpos, las enzimas, son proteínas. Específicamente, las proteínas que tienen esas funciones son importantes a nivel biológico porque tienen una capacidad muy, muy específica. Entonces, quiero resaltar esa propiedad, la especificidad. Bueno, esta característica se refiere a que es muy selectiva. Y la selectividad, pues si recuerdan, se refiere a que es capaz de, entre varias cosas, solamente interactuar fuertemente con alguna, ¿no? O reaccionar, si es el caso, ¿no? Lo que he dibujado acá como estas Ys, ya se los había mostrado, es una forma simplificada de representar un anticuerpo. Recuerden que los anticuerpos son proteínas, son moléculas grandes, habíamos visto un par de ejemplos como de unos 150.000 kilodalton, ¿no? Recuerden que el tamaño de las moléculas biológicas se da con base en su masa molar.
Entre mayor sea esa masa molar, pues mayor será el tamaño, ¿no? Están relacionadas. Bueno, entonces el receptor es capaz de enlazar ciertos compuestos. Por ejemplo, supongamos que esta molécula, o eso es una molécula, que es capaz de enlazarse a ese anticuerpo. Por ejemplo, yo puedo tener una muestra que contenga varias cosas diferentes. Supongamos que estas bolitas, estas cosas que hay son proteínas de algún tipo que están en la muestra. Y pues hay algunas que son el analito de interés. Entonces, el resultado es que los anticuerpos son capaces de enlazarse únicamente a las proteínas que están dibujadas en negro. Entonces, digamos que esto es la fase estacionaria. La principal forma de presentar este tipo de cromatografía es en columnas. Sin embargo, existen algunos métodos que utilizan también una superficie plana. Bueno, entonces lo que sucede es esto. En la fase estacionaria, este es el soporte o pueden ser las paredes de la columna. Aquí, esto que estoy dibujando en azul. Por algún tipo de proceso se inmoviliza el receptor en esa superficie. Luego se hace eludir la muestra a través de la columna. O sea, esto se está moviendo, ¿no? Se está moviendo por acción de la elusión, ¿no? O sea, hay una elusión. Recuerden que la elusión se refería al movimiento, ¿no? De un lado a otro. La muestra contiene las proteínas que son el objetivo de este receptor y otras cosas. Lo que va a pasar eventualmente entonces es que los anticuerpos, pues estos pues son anticuerpos, capturan únicamente y selectivamente a esas moléculas que he dibujado en negro. Las demás no interactúan. Después de que se ha completado la elusión, entonces, en el interior de la columna quedará inmovilizado este conjunto. Estas, específicamente para los anticuerpos, las proteínas a las que ellos o pueden ser agentes o secuencias de ADN, pero son proteínas, se conocen como el antígeno. Entonces, los antígenos son las moléculas para las que fueron diseñados esos anticuerpos. El resultado, pues al final, es que dentro de la columna habrán anticuerpos, como este que estoy dibujando acá, que van a tener en una parte que se llama el epítope, que es una porción que aparece aquí al final de esta cadena o esta parte de la superficie, y va a estar enlazado. El enlace es un enlace, no es un enlace covalente realmente. Entonces, esto está con una alta interacción, ¿no? Esa interacción es específica. Hay algunos modelos que se utilizan para describir qué tan específica es esa interacción. Y una es decir que esto actúa como eh, un par de una cerradura y una llave. La forma y las interacciones, porque recuerden que estas son proteínas, pues se representan de esa forma por simplicidad, pero en toda esta zona de acá hay una secuencia de aminoácidos específica. Y esa secuencia de aminoácidos genera en esta parte no solamente una forma especial, sino también unas atracciones moleculares contra lo que puede interactuar en ese punto. Entonces esta interacción es una interacción fuerte. Por lo tanto, al final, después de la separación, en el interior de la columna estarán todos estos inmovilizados. Si yo quiero recuperar estos, lo que debo hacer es, en una segunda parte o etapa del proceso, debo adicionar algún tipo de, puede ser reactivo, puede ser una sal, para luego hacer la elusión de esto en una etapa 2. Entonces, básicamente, yo lo que debo hacer es debilitar esas fuerzas. Entonces, la elusión debe debilitar la interacción.
y de esa forma entonces yo puedo recuperar mi analito de interés. Entonces, esta cromatografía es una cromatografía que no se hace como continua, sino que tiene que ser por etapas. En la etapa 1 se eluye y el anticuerpo inmovilizado captura específicamente las moléculas para las que fue diseñado. Luego se debilita esa interacción con la adición de algún tipo de reactivo. Por ejemplo, un reactivo pues, que es utilizado comúnmente para esto es es un detergente, es 10 sodio desilsulfato, es el desilsulfato de sodio, es un detergente que tiene pues una cadena alifática, luego tiene un grupo sulfato y sodio, ¿no? Entonces, lo que sucede con este compuesto que se utiliza como eluyente para el tipo de cromatografía que les estoy mostrando, es que la parte hidrofóbica, que es toda esta cola, interactúa con las partes hidrofóbicas de esta zona de interacción. Y la parte hidrofílica lo hace con los aminoácidos que son más hidrofílicos. Lo que hace esto es como meterse entre la molécula que fue atrapada y el anticuerpo y neutraliza esas interacciones moleculares haciendo que se libere. Entonces, después de la elución, yo puedo simplemente tener mi molécula libre, como esto. Entonces, esa es la cromatografía. La selección de la columna, pues es bien específica dependiendo de cuál sea la molécula que yo quiero atrapar. Los anticuerpos son obtenidos en el laboratorio de forma biológica o también pueden ser sintéticos, aunque pues realmente la mayor parte del proceso es a través de estimular algún tipo de huésped con la molécula que yo quiero capturar. Es lo que se hace en el laboratorio, por ejemplo, inyectando a ratones del laboratorio con un virus, por ejemplo. Pues al inyectar ese virus en ese ratón, si el sistema inmune de ese ratón reconoce el virus como algo extraño, lo que hace, y si tiene la capacidad de producir esos anticuerpos, entonces la concentración de esos anticuerpos en su sangre aumenta como respuesta inmune a la presencia de ese antígeno que llegó allí. Entonces lo que se hace después es extraer el suero y mediante un proceso que también a veces incluye separaciones cromatográficas, se extrae el anticuerpo de interés y hay que caracterizarlo. Esta técnica de utilizar un receptor específico inmovilizado sobre una superficie se utiliza frecuentemente, no como cromatografía, pero sí como una aplicación de análisis químico o bioquímico eh, en esta prueba. ¿Han oído hablar de la prueba ELISA? Sí, ¿O profe. nunca? ¿Para qué se utiliza? Ustedes no cómo, pero sí para qué. ¿O en dónde han escuchado que se aplique la prueba ELISA? Por ejemplo, la estaban utilizando para en el COVID-19 para identificar eh, lo mismo, anticuerpos. Sí, el procedimiento se conoce como prueba ELISA, pero lo que cambia en el caso específico de un analito particular es el anticuerpo que se emplea. Por ejemplo, cuando se desarrolla una vacuna, lo que se trata es de hacer que el sistema inmune responda ante un antígeno específico, ¿no? Entonces, en la prueba LISA, esos anticuerpos se seleccionan de uno a otro. Por ejemplo, la prueba LISA fue o es todavía muy usada para la detección del VIH. Es una prueba estándar para detección de VIH, ¿no? Lo que no significa que se haga o que la prueba LISA sea exclusivamente para el VIH. Es una prueba que específicamente utiliza anticuerpos y es una técnica como tal, pero ya el conjunto de anticuerpos que se utilice le dará especificidad para algún tipo de molécula, por ejemplo, para el virus del VIH o pues para el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Que es el nombre
¿no? De este coronavirus. También es empleada, no solamente en esto, sino, por ejemplo, las pruebas de embarazo. Las pruebas de embarazo funcionan con algo similar. Se inmoviliza un anticuerpo sobre una cinta y ese anticuerpo es específico para detectar una hormona que secreta el cuerpo femenino eh, cuando hay embarazo, ¿no? Entonces, la concentración de esa hormona en la sangre o en la orina es suficientemente alta para que se pueda detectar. Entonces, estas pruebas de embarazo de estas que son de orina, lo que tienen es sobre una cinta de papel, tienen inmovilizado un anticuerpo que es específico para la hormona que se produce durante el embarazo. Entonces, cuando la muestra de orina se coloca sobre ese papelito, si está presente esa hormona, entonces estos anticuerpos van a capturarla. Y pues ya los fabricantes lo que hacen es que cuando se forma este par, es decir, entre el anticuerpo y esa hormona, cuando se forma esa interacción, bioquímicamente ellos han diseñado que cuando eso ocurra, en la cintica aparezca un color. Y eso es lo que pues, se utiliza para la detección de las pruebas de embarazo y también las pruebas rápidas del coronavirus, pues que actualmente se están usando. Eh, yo quisiera hacer un paréntesis un momento. Creo que sería bueno utilizar una hojita aparte para hablar hablando de pruebas de laboratorio, de vacunas, de algo pues que digamos que tiene interés general por lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, voy a hablarles de esto. Bueno, ¿han escuchado de esto? Esto que estoy escribiendo ahí. La PCR, que es otra prueba diagnóstica para muchas cosas, pero específicamente en este momento se está usando para, bueno, ampliamente, ¿no? Pero se utiliza en el laboratorio. ¿Han escuchado de eso? La PCR. Ahora que estamos hablando de las pruebas rápidas y de las pruebas de laboratorio. No, profe, la verdad no. Bueno, la PCR, el nombre viene de esto. La reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, entonces hay un problema analítico que se presenta cuando hay, a ver, concentraciones muy bajas en una muestra, ¿no? Recuerden que una de las características importantes de los métodos analíticos es el límite de detección. Bueno, también está el límite de cuantificación, pero en una prueba cualitativa es el límite de detección. Pero recuerden que el límite de detección lo podemos definir como la mínima concentración, ya no puedo escribir ni mínima, mínima concentración de analito que el método es capaz de detectar. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema con una mm, condición como la presencia de un virus en la sangre, ¿no? Si tenemos una muestra de sangre, pongamos que está en un tubito de estos, y yo estoy tratando de detectar una molécula muy pequeña, por ejemplo, de un virus. La concentración de esa molécula o de par de moléculas en un volumen de muestra dado es tan baja que los métodos de detección no funcionan porque los análisis necesitan que la cantidad de virus sea más grande
para que se pueda detectar. Lo mismo que cuando ustedes hacen un análisis por cualquier técnica instrumental o tradicional. Si la concentración de ese analito es muy baja, pues ustedes van a tener una prueba negativa. Es decir, van a decir, no, esa molécula no está presente en la muestra. Aunque lo esté, ¿no? Porque es que realmente cuando no se encuentra un analito en una muestra, no significa que no esté presente. La interpretación del resultado, cuando nos dan una concentración de cero, debe ser realmente que está menor al límite de detección del método. Y esa pues es la forma en la que se debe expresar un resultado. No decir que la concentración es cero, ¿no? Sino que es menor al límite de detección del método analítico. Entonces, si yo quiero detectar esa concentración, pues yo tengo dos alternativas, ¿no? Para, digamos, sobrellevar ese problema. Una es bajar el límite de detección. Esta es, pues sería la ideal, ¿no? Como desarrollar un método analítico que tenga un límite de detección mucho más bajo, ¿no? Que me permita llegar a los niveles de concentración en la que normalmente está mi analito en la muestra. Pero en ocasiones, incluso, pues cambiando de método, es imposible llegar a bajar ese límite de detección satisfactoriamente. Entonces, la segunda forma es como aumentar la concentración del analito, ¿cierto? Hacerla más grande. Entonces, pues aumentar la concentración, pues se puede hacer de dos formas, ¿no? Una, por una disminución de la cantidad de solvente, ¿no? O sea, disminuir el solvente. Voy a llamarlo solvente, pues, entre comillas, tal vez, porque es simplemente disminuir todo lo que acompaña al analito, como hacer una concentración. Y pues hay algunas técnicas para eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, hacer una extracción a un medio diferente. Por ejemplo, hacer una filtración, bueno, métodos como estos. Y la otra es, si yo puedo disminuir el solvente, yo lo que puedo hacer es como, ¿cómo lo llamaría? Multiplicar, ¿sí? O, bueno, incrementar el analito, la cantidad de analito. Bueno, entonces, en el caso de que yo pueda incrementar la cantidad de analito, esto es es común y es lograble si se trata de una muestra biológica. Sí, es común que yo pueda incrementar la cantidad de analitos si mi analito es, no sé, algo que yo pueda replicar, una bacteria, un virus o una proteína, algo como eso. Entonces, si yo incremento la cantidad del analito, yo estoy aumentando la concentración. Y si aumento la concentración, puedo llegar al punto de alcanzar el límite de detección de mi método analítico. Entonces, lo que hace esta técnica de ah, la reacción en cadena de la polimerasa es precisamente esto, incrementar la cantidad de analito. Bueno, yo no creo que sea muy diestro en esto, pero un virus es una secuencia de ADN, una proteína, y pues específicamente tiene una secuencia, ¿no? Entonces, el método directo de análisis de, por ejemplo, de virus, implica reconocer una secuencia específica en la muestra. Pero para que esto se haga, esto utiliza un aparatico que se llama un secuenciador de ADN. El secuenciador de ADN básicamente lo que hace es comparar, obtener la secuencia de esto y compararla con la secuencia conocida del analito que estoy buscando. Entonces, una de las primeras etapas que se cumplieron cuando apareció la enfermedad y el virus, como en un mes o en 2 meses después de que apareció por primera vez, ya se tenía identificada la secuencia de ese virus. Y eso pues fue un avance muy significativo en la
luche contra él. La razón era que ahora disponían o disponen de un patrón de comparación para ese virus. Entonces, si se sabe la secuencia, en qué orden y cuáles son los aminoácidos que constituyen esa molécula de ADN, entonces para la identificación solamente basta compararlo contra esa secuencia conocida. Entonces, en general lo que se debe hacer es esto, ¿no? Tengo la muestra la tengo que concentrar el virus o la secuencia, ¿no? Luego lo que hago es obtener la secuencia de ADN y luego hay que compararla, ¿no? Contra la secuencia conocida. Entonces, este es el análisis típico para las pruebas directas de cosas como virus. Se toma la muestra, que es una muestra de sangre o una muestra de algún tejido que pueda contener ADN del virus. Hay que concentrar ese virus, tratar de hacer que su concentración sea alta, suficiente para que el secuenciador de ADN lo pueda usar para obtener la secuencia. Se obtiene la secuencia y luego se compara contra la secuencia conocida del virus. Y pues el resultado de esa comparación será el que dirá si hay o no hay presencia de ese virus en la muestra. La parte importante entonces en donde se hace la concentración del virus es esta, ¿no? La PCR o la cadena o la reacción en cadena de la polimerasa. Esta reacción no es específica para un virus particular o para una proteína. La PCR es una técnica de laboratorio en la que se multiplica la secuencia de ADN. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo tenga únicamente, yo voy a tratar de hacer un esfuerzo más, que yo tenga una cadena de ADN, tenga una sola cadena, ¿no? Es decir, que haya una única molécula del virus. Entonces, a través de varios pasos, lo que hace esa reacción de la polimerasa es amplificar las cadenas. No en tamaño, sino el número de esas cadenas. Entonces, yo puedo arrancar con una sola cadena de ADN y puedo obtener miles de ellas. Es más, ni siquiera voy a tratar de dibujarlas. Arranco con una sola de estas y obtengo miles. La técnica es bastante ingeniosa, ¿no? Y pues se llama polimerasa porque es que utiliza una enzima que tiene esa propiedad de multiplicar cadenas. Les voy a mostrar, creo que hace un tiempo había visto un video de unos 5 minutos, donde mostraban en qué consistía. Bueno, yo creo que había una también en español. Una reacción en cadena de la polimerasa. Profe, es como una fotocopiadora más o menos. Esto es como una enzima que toma la cadena de ADN, primero se dobla a la mitad, se rompe. Pues, no sé cómo están sus fundamentos de bioquímica, pero las bases nitrogenadas son 4 y esas bases nitrogenadas solamente perdón, se enlazan entre las mismas siempre. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es romper la cadena a la mitad, luego colocarla encima y darle como bloquecitos de aminoácidos o de bases nitrogenadas para que la enzima reconstruya o complete la secuencia y lo hace sobre varios. Entonces, lo que se hace es como romper a la mitad la cadena. La polimerasa complementa, o sea que los dos pedazos que salieron de esto, cada uno de ellos va a tener las bases complementarias. Entonces, luego vuelve otra vez y se rompe a la mitad. Ya se tienen 4 pedazos y vuelve otra vez y se hace que la polimerasa reconstruya la cadena que se acaba de romper. O sea que obtenemos ya 8. O sea, es como algo de 2 a la n. Cada vez en cada paso se está amplificando en 2 a la n, donde en ese número de pasos, a ver, ¿dónde está? Había un video, sí, eso los voy a compartir. Es de 3 minutos, a ver si me acuerdo cómo lo hago. Acá.
¿Ya están viendo la pantalla que acabo de compartir? Sí, profe, el YouTube. Listo, ya la voy a presentar. Bueno, eso es como un secuenciador, el aparatico que hace eso se llama un termociclador, perdón, el secuenciador no, termociclador. Porque el proceso tiene varias etapas, ¿no? Y aquí les voy a mostrar cuáles son. Entonces, estos nucleótidos son como los ladrillitos con los que la enzima es capaz de reconstruir la secuencia. Con estos primers le indican a la polimerasa, que es la enzima, dónde iniciar el secuenciamiento o la reconstrucción. El termociclador tiene como función generar diferentes etapas que están basadas en temperatura, básicamente. Una de las primeras etapas es hacer como la desnaturalización, o sea, romper esa secuencia a la mitad. O sea, ahí está el gen, que es una secuencia de ADN. Entonces, miren, el ciclo 1 se lleva a cabo bueno, ya creo que le van a mostrar 95 grados. La temperatura es muy importante en el proceso. Entonces, cuando a esta temperatura las dos cadenas se rompen. O sea, completo, toda la secuencia, ¿no? Y esa es la polimerasa. Entonces, la polimerasa es una enzima que con los nucleótidos o los ladrillitos que le dan es capaz de reconstruir la secuencia. Pero ella actúa a una temperatura menor. Entonces, por eso el siguiente ciclo es bajar la temperatura a entre 55 y 65 y comienza la etapa de elongación, que es a otra temperatura. Entonces, miren, pues lo que está tratando de mostrar el video es que la polimerasa lo que hace es reconstruir. Y como se sabe que son bases complementarias, siempre reaccionan o siempre se enlazan las mismas con las mismas. Entonces, en un ciclo se obtuvieron dos cadenas nuevas, vuelven y se rompen, y tenemos 4 cadenas, entonces el proceso se repite y cada vez la polimerasa va generando, de acuerdo a la temperatura, esto, ¿no? Esta enzima es de una importancia bioquímica grandísima, ¿no? Porque si ven, una parte del ciclo es a 95 grados Celsius y la enzima es capaz de sobrevivir, bueno, no se desnaturaliza la enzima, pero sí lo que se esté analizando. Entonces, miren que en cada uno de los ciclos eh, hay una etapa que se cumple y en cada digamos, ciclo completo, todos estos, se están obteniendo una amplificación de las cadenas del gen que se quiere analizar. Entonces miren que se puede haber partido de una sola y miren que acá se han hecho modos a la n dependiendo pues, cada vez se van amplificando. Y eso pues tarda horas, ¿no? Cada uno de estos ciclos puede tardar, no sé, unos 10 minutos o algo así. Entonces miren que, digamos que parte del problema porque la PCR es demorada, es porque para llegar a una concentración de esa cadena o ese gen suficientemente amplia, miren que en 4 horas se han hecho 60 copias de una sola secuencia. Entonces, digamos que ahí hay un problema del tiempo que tarda el análisis en serie. Bueno, aquí voy a reanudar, voy a tener que reanudar la... No sé si fue clara la forma en la que trabaja la polimerasa y para qué se hace, o si tienen preguntas. No, profe, está claro. Bueno, entonces la PCR no es que sea una prueba específica para el coronavirus, ¿no? Se utiliza en el laboratorio bioquímico desde hace muchos años. Incluso esto por allá fue inventado como en mediados del siglo pasado. Y pues el propósito es eso, aumentar la concentración de analito. O sea, la idea es hacer que la concentración sea mayor al límite de detección y eso también se puede lograr por esta cromatografía de afinidad. Bueno, entonces voy a volver aquí donde íbamos sobre las técnicas cromatográficas.
Esta pues también podría ser una técnica similar, ¿sí? Tener anticuerpos, pero el problema es que nosotros en este momento no, pues, no se han desarrollado métodos como estos, ¿no? Para tratar de aislar ese virus, ¿no? La polimerasa es una reacción mucho más rápida y confiable, entonces se utiliza para eso. Pero la cromatografía de afinidad usa moléculas inmovilizadas sobre la fase estacionaria específicas para el analito de interés. Bien, esta última se conoce como la cromatografía líquida de interacción hidrofílica o HILIC. Utiliza una fase estacionaria altamente polar. Por ejemplo, utiliza eh, polímeros con grupos como amida o grupos como aminas o grupos como alcoholes. Entonces, la fase estacionaria, sobre ella hay movilizada una cadena, supongamos que es como esto. Lo que hace que lo que interactúa con el analito sean estos OHs. Entonces, estos OHs son altamente polares. Bueno, si la cromatografía líquida de interacción hidrofílica o HILIC tiene una fase estacionaria altamente polar, ¿para qué tipos de analitos se usará? Ya habíamos dicho que la fase estacionaria define los analitos, ¿no? Para un analito polar también. Entonces también se utiliza para analitos polares. Por ejemplo, es comúnmente usada para el análisis de carbohidratos. Los carbohidratos, miren que yo no sé ni cuál estoy dibujando, tienen grupos OH, ¿no? Entonces se puede utilizar para esto. La fase móvil es un solvente orgánico con agua. Normalmente se utiliza el acetonitrilo con agua. Y pues para la ilusión hay que tener en cuenta que debe incrementarse el contenido de agua en la fase estacionaria. Y esto es algo que yo pues insisto para que analicemos. Supongan que yo tengo una fase estacionaria como la que les acabo de mostrar. Voy a hacer las cadenas de OH más cortas. Bueno, ahora, mi muestra contiene, voy a dibujar un par de compuestos, por ejemplo, tiene este y contiene, bueno, no voy a cambiar demasiado la naturaleza del analito. En muchos de los ejemplos que yo pues les doy pueden ser moléculas que realmente no tienen un interés cromatográfico. No es que yo utilice cromatografía para separar metanol de propanol, como está allí, ¿no? Seguramente se utilizará una técnica como una destilación o algo como eso. Lo que yo quiero pues analizar con este tipo de ejemplos es la naturaleza de la interacción y lo que sucede cuando yo separo mezclas de diferentes componentes sobre el comportamiento durante esta separación. Bueno, entonces, supongan que esa es la muestra, que la muestra tiene metanol y propanol y que mi fase estacionaria es tipo HILIC, cromatografía de interacción hidrofílica. Bueno, ¿cuál de los dos compuestos se retiene más? El moradito. El metanol, ¿cierto? Sí, ¿por qué? eh, Menor impedimento estérico y también es polar igual que el otro. Sí, y el otro tiene una cadena no polar más larga, ¿cierto? Recuerden que el solvente que estoy usando es acetonitrilo, que es este, y está mezclado con agua, ¿no? Bueno, ¿cuál de los dos compuestos tiene mayor afinidad por el acetonitrilo? El acetonitrilo, a diferencia del agua, tiene una parte no polar, que es este grupo CH3 de acá. Entonces, si comparan estos dos, el que tenga una cadena hidrofóbica más larga tendrá mayor afinidad por el acetonitrilo que este. Entonces, la idea pues de la separación por interacción hidrofílica es que inicialmente yo
debo comenzar con una concentración de acetonitrilo relativamente alta. Y aquí es donde voy a hablar de esto, del gradiente. El gradiente es básicamente cambiar la concentración a lo largo de la corrida cromatográfica. Cambio la concentración en la corrida. Y está hablando de un cambio en la concentración del solvente usado. Esto pues es sobre todo cierto para la cromatografía líquida, ¿no? En cromatografía de gases pues no se usan solventes y es complicado cambiar la polaridad del gas. El gas de arrastre que se usa en cromatografía de gases es de una composición fija, ¿no? No es mucho lo que se puede cambiar durante esa corrida. Vemos pues que en cromatografía de gases lo que yo puedo cambiar son cosas como la temperatura de operación. Pero en la cromatografía líquida yo sí puedo cambiar la concentración del solvente. Pues eso se logra de manera experimental con una bomba, ¿no? Yo tengo, digamos, un solvente 1 y un solvente 2. Ambos solventes se mezclan en un aparatico que es el mezclador. Y lo que sale de ahí es lo que va a la columna. O sea que aquí pues diríamos que va a la columna, ¿no? A la separación. Entonces, si yo quiero cambiar el gradiente, lo que hago simplemente es dejar pasar más de un solvente que del otro. Entonces puedo cambiar la concentración a lo largo incluso de la corrida. Puedo comenzar con una concentración más alta de un solvente y luego a lo largo de la corrida aumentar la concentración del otro, ya sea aumentando el flujo de este o al mismo tiempo disminuir el flujo de uno y aumentar el del otro. ¿Sí? Si quiero pues que el flujo sea siempre el mismo. Yo puedo cambiar la composición simplemente dejando pasar o con un par de bombas que están ubicadas acá, no las dibujé, pero esas bombas mandan el flujo de cada solvente a un mezclador. Entonces el mezclador lo que hace es obtener una solución de esos dos, ¿no? Entonces eso es un gradiente de concentración. Iniciar con una concentración, yo inyecto la muestra y tengo una composición determinada de líquido. Y luego a lo largo de la corrida cambio esa composición. La razón para hacer eso la podemos analizar acá. Si inicialmente el contenido de acetonitrilo es grande, de estos dos, recuerden que la fase móvil se está moviendo a través de él, ¿cierto? Entonces, imagínense moviéndose a través de él el acetonitrilo, de la muestra. Las dos moléculas tienen una parte polar, pero este propanol tiene una cadena hidrofóbica más grande que el metanol. Por lo tanto, de estos dos, el que tiene mayor atracción por el solvente es acetonitrilo, es el propanol. Si yo comienzo con, no sé, 90% de acetonitrilo y el resto de agua, al comenzar con esta concentración, pues la separación es mucho más eficiente, porque ocurren dos fenómenos simultáneos. El primero, el propanol se ve más atraído por el acetonitrilo que el metanol. Y al mismo tiempo, el otro fenómeno es que como la fase estacionaria es polar, este, que tiene una parte no polar menor, va a sentir mayor atracción por la fase estacionaria. Entonces, la interacción entre fases, la móvil y la estacionaria de composición diferente, una muy polar y la otra menos polar, hace que la separación se dé. Ahora, si yo tuviera un compuesto intermedio con una polaridad similar a la del metanol, pues seguramente al 90% los otros dos, que tienen una polaridad similar y más alta que el propanol, quedarían retenidos por, por la columna. Y mientras eso pase, podría ser incluso que esos componentes queden aquí inmovilizados y no eluyan. Entonces, si yo lo que quiero es después lograr la elusión de esos compuestos, ¿cómo lo haría? O sea, la respuesta está en el gradiente, pero yo quiero que analicemos un momento qué debo hacer con la composición del solvente para que los compuestos polares eluyan. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo cambiar esa composición? ¿Aumento el acetonitrilo o lo disminuyo? ¿Qué creen que haya que hacer? Disminuirlo. Y entonces implica que al disminuir la cantidad de acetonitrilo estoy aumentando el porcentaje de agua. O sea que yo puedo pasar de un 90% de acetonitrilo, no sé, a un 50%. Eso es un gradiente. Lo que implica que el agua, que era 10% acá, ahora pasa a 50%. Estoy hablando ya desde el agua, ¿no? Recuerden que es una mezcla binaria únicamente de esos dos. Inicialmente era 90% acetonitrilo, 10% de agua. Ahora, si disminuyo la concentración de acetonitrilo es porque estoy aumentando la cantidad de agua. Y el agua ya va a ser incluso más polar que la misma fase estacionaria.
Entonces, a lo largo de la separación, yo comienzo con una polaridad baja del solvente y luego aumento, puede ser linealmente o la forma en que yo considere, la polaridad del solvente simplemente disminuyendo el solvente, lo que es equivalente a aumentar el contenido de agua. Entonces, la elusión se hace de esa forma y pues ahí tiene sentido el texto que acá dice. Para la emisión se aumenta el contenido de agua en la fase móvil. El aumentar el contenido de agua es para aumentar la polaridad, para que los analitos polares que estaban siendo fuertemente atraídos por la fase estacionaria puedan realmente eluir. Porque de lo contrario, si sigo con una composición de un solvente orgánico alto, o sea, hidrofóbico, estos analitos no van a salir porque su atracción va a ser por la fase estacionaria, no por la fase móvil. Y esta pues es la cromatografía líquida de interacción hidrofílica, que es pues una técnica que se utiliza, por ejemplo, para separar proteínas que tienen, las proteínas tienen algunas proteínas tienen cadenas de carbohidratos también. O sea, en su estructura tienen cadenas de carbohidratos que están pegados a él. Esos carbohidratos pueden variar en composición. Entonces, es posible, a través de esta cromatografía, hacer que se separen esas moléculas de proteínas con base en qué tan larga o qué tan corta es la cadena de estos carbohidratos que tienen, ¿no? Y eso pues tiene algún tipo de importancia. Bien, entonces con esto terminamos como la parte fundamental de las separaciones cromatográficas. Pues vimos cómo se clasificaban, los tipos de interacciones, vimos que había por reparto, por absorción, intercambio iónico, exclusión de tamaño y algunas eléctricas, ¿no? Específicamente en la primera parte pues, de las técnicas que vamos a ver, esta es la que vamos a abordar, la cromatografía de gases. Aquí pues notarán que yo en ocasiones voy a hacer presentaciones con texto pues mezclado en inglés, tenemos también que avanzar un poco en esa eh, competencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de la cromatografía de gases o gas chromatography? La primera es que la concentración de la muestra no tiene que ser tan grande y sobre todo el tamaño, del orden de más o menos 1 a 10 microlitros de muestra. Es suficiente para un análisis cromatográfico por cromatografía de gases. Este es el volumen de muestra que normalmente se requiere, ¿no? Es una técnica que es capaz de separar mezclas complejas. Ahora les voy a mostrar un cromatograma obtenido con cromatografía de gases que pues es impresionante, sobre todo porque se trata de compuestos que estructuralmente son muy parecidos, pero es capaz de separarlos, ¿no? Rapidez, este es el tiempo promedio de una separación por cromatografía de gases entre 1 a 100 minutos, ¿sí? Depende pues de la complejidad de la muestra, a veces se extiende hasta los 100 minutos, pero yo diría que típico son unos 30 a 35 minutos, más o menos. Eso es como lo típico de una separación cromatográfica. Es repetible, los que conoceremos como el tiempo de retención de un análisis a otro no varían demasiado. Y veremos pues por qué. Es capaz de detectar sobre todo compuestos con esta característica. Deben ser compuestos volátiles. Y pues esa se constituye en la principal debilidad de la cromatografía de gases. Y ya les voy a mostrar por qué. El equipo es relativamente simple. Lo único que necesita pues tener como un control muy bueno es de la temperatura. Entonces, la columna de separación está dentro de un horno y el horno tiene que tener un sistema de control de temperatura. Digamos que en cuanto a lo tecnológico, el horno es lo más importante en la cromatografía o en un cromatógrafo de gases. Comparándolo con la cromatografía líquida, les mostraba pues en el caso anterior que tenía yo dos solventes y los mezclaba en un mezclador. Y también les había dicho que la cromatografía líquida tiene la desventaja de que la presión que se genera al interior de las columnas es demasiado alta, lo que hace que sea necesario una bomba muy sofisticada. Y eso hace que un equipo de HPLC sea mucho más costoso que un equipo de cromatografía de gases. Y también, pues, digamos, el mantenimiento. Allí en la Escuela de Química tenemos unos 2 cromatógrafos de gases, pues para la parte de docencia, el laboratorio de investigación que tiene sus propios cromatógrafos. Y habían pues algunos de hace varios años que incluso todavía funcionaban, pero eran equipos relativamente económicos comparados con equipos de HPLC, ¿no? Solamente tenemos uno y ya pues está un poquito desactualizado,
precisamente por el costo. El costo podría ser de, no sé, un cromatógrafo de gases puede estar alrededor de 40, 50 millones de pesos. Y uno de HPLC hace rato pasó los 100. Entonces, es algo en el diseño del instrumento como tal. A esto me refería con que es capaz de separar una muestra con componentes muy similares. Esta que da acá es el cromatograma de una muestra de gasolina. Pues observen que este cromatograma, pues aquí faltaría el eje vertical, que el eje vertical es como una señal, depende pues del tipo de detector, es una señal del detector. Y pues ya habíamos descrito que el cromatograma representa el orden en que salen los compuestos de la columna. Entonces miren que hay compuestos que van desde el isobutano hasta el ortosileno. Y aquí está el cromatograma que se obtiene con una columna en un cromatógrafo de gases. Entonces miren que es capaz de separar 23 compuestos que son muy parecidos entre sí. Entonces aquí les voy a poner como una trivia. Yo quiero que me digan qué tipo de columna se está usando. Ahí. Y con tipo, yo quiero que me digan si es, por ejemplo, una columna con una fase estacionaria polar o no polar. Esto digamos que son las opciones. ¿Será polar o será no polar? Y pues yo quisiera pues que ahí termináramos la clase de hoy con eso, ¿no? con ese análisis. Les voy a dar un minuto o dos para que piensen, miren claves, pues les voy a dar algunas pistas de cómo llegar a establecer qué tipo de columna. Recuerdan que habíamos visto que la fase estacionaria determina el tipo de analito, ¿no? Voy a regresar bueno, no voy a mostrarles eso, pero regresando al caso de la columna de Hillig, que estaba hecha de OHs, y la muestra era metanol y propanol. Dijimos que el metanol estaba más fuertemente atraído por la fase estacionaria, porque eran parecidos, ¿no? Y en ese orden de ideas, si yo hiciera o si obtuviera un cromatograma del caso anterior, el primer pico que sale es el del propanol y el segundo pico sería el de metanol. La razón es que el propanol tiene menos atracción por la fase estacionaria, por lo tanto sale primero porque está menos retenido. Mientras que el metanol, que está interactuando más fuertemente con la fase estacionaria, se retendrá más, por lo tanto saldrá después. Entonces, a lo que quiero pues inducirlos con esto es a que miren la lista de compuestos, establezcan si los analitos están reteniendo en orden creciente o decreciente de polaridad. Y con base en eso pueden decir qué tipo de columna se está usando. No sé si es claro, al menos lo que pregunto, ¿no? Ya la forma en la que dan la respuesta de lo que quisiera que se tomaran el tiempo. Lo discutimos entre nosotros. Si no, lo pueden hacer ustedes allí y alguien me puede decir, no, es polar por esto, bueno, ya no es que hagamos un foro, ¿no? Tampoco hasta allá, solamente quiero que piense cada uno en esa respuesta, ¿no? Si alguno dice, bueno, yo pienso que es polar, pues discutimos entre todos por qué. Bueno, por ejemplo, por el tamaño de la molécula, ¿cómo es el isobutano comparado con el ortosileno? El primero con el último. Está aumentando el tamaño de la molécula, ¿no? Ujú. De todos esos, ¿cuál creen ustedes que es el más polar? ¿El primero o el último? El último. El último es el ortosileno, ¿es un qué? Es un aromático, ¿no? Es un tolueno con... El sileno es un doble anillo, ¿no? ¿Cómo estamos de química orgánica? Pues el ortosileno simplemente es el tolueno y en la posición orto hay otro metil. Ah, o sea, es un dimetil. Es un dimetiltolueno, algo así, listo. Sí, exacto. Bueno, entonces, Metil. este último compuesto, bueno, el isobutano, de 4, isobutano sería como CH3, CH3, bueno, este tendrá un H acá, CH3, ¿no? Ese es el isobutano. 4 carbonos y isobutano. Y el orto
sileno es en la posición orto, ¿no? O sea, en la adyacente. Entonces, miren, este primer pico que hay acá corresponde a este. Y el último pico que hay acá corresponde al ortosileno. Entonces, ¿está aumentando la polaridad o está disminuyendo? Desde el primero que salió de la columna hasta el último. No sé si no es claro saber que entre este y este, ¿cuál es el más polar? Entre el isobutano y el ortosileno. ¿Cuál es el más polar? El ortosileno. El ortosileno es más polar. Entre mayor sea la cadena de carbonos, el compuesto es menos polar, ¿no? Esta molécula tiene, digamos que los enlaces son los mismos compuestos, ¿no? Pero los mismos átomos. No hay OHs o algo como eso que nos diga, este es más polar, ¿no? Pero a medida que se incrementa el tamaño y la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno, la hidrofobicidad aumenta. Es decir, el compuesto se hace menos hidrofílico, es decir, menos polar. Entonces, entre el isobutano y el ortosileno, el más polar es el más pequeñito este. O sea, el menos polar será el ortosileno, ¿cierto? O el más hidrofóbico, sí, pues lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, lo que está haciendo es que los compuestos menos polares están retenidos más. Y no sé si esa conclusión la pueden ver o es lógica a partir del cromatograma. El que sale al final siempre será el que se retuvo más. Entonces, en este caso, el que se retuvo más fue el ortosileno, el menos polar. Entonces, ¿eso qué me dice de la fase estacionaria? Que es apolar. Sí, la fase estacionaria tiene más afinidad por compuestos menos polares. Por lo tanto, la conclusión de ahí es que la fase estacionaria es no polar. Tal vez una columna como C18. Entonces voy a repetir pues cómo llegamos a esa conclusión. Primero, en el cromatograma, lo que sale primero es lo menos retenido. Lo que sale al final es lo más retenido. Bueno, esto está claro. Entonces yo tomé el primer compuesto, que era el isobutano, y aquí dibujé la fórmula estructural. Y luego la del ortosileno, que fue el último. Es este que hay. Entonces, la polaridad de estos dos es diferente. El menos polar de todos es este, por el mayor número de átomos de carbono e hidrógeno sin grupos como OH o más, ¿no? Un grupo de eso nos daría una idea muy clara de cuál es más polar, ¿no? Entonces, este, que es el más polar, se retiene menos. Y si se retiene menos porque sale primero, es porque la fase estacionaria no es polar. Si fuera polar, seguramente el caso sería el inverso. Este compuesto saldría al final. Entonces, con base en el orden de elusión, yo puedo establecer cuál es la naturaleza de la columna. En este caso, como el que se retiene más es el menos polar o el no polar, aunque este también lo es, pero menos o más no polar, si quieren verlo de esa forma, eso me permite llegar a la conclusión que esta columna que se usó para esta separación de esa gasolina es una columna de tipo no polar. ¿Sí? Bueno, entonces aquí terminamos y la idea es que en la próxima clase seguimos analizando las ventajas de la cromatografía de gases y seguramente iniciaremos a ver la instrumentación. ¿Preguntas hasta este punto antes de que terminemos? Bien, entonces voy a tener